Esta historia nos la cuenta el nieto de una mujer mayor, ya entrada en sus 90 y tantos años, por lo que es fácil darse cuenta de los tiempos en los que transcurre, pues, según esta señora, era apenas una niña de escasos 8 años cuando le sucedió lo que te estoy a punto de contar. Lejos de tener una madre cálida y cariñosa como ella misma lo sería mucho tiempo después, incluso ya como una abuela, la mamá de esta señora era una persona muy cruel y hasta despiadada. De hecho, ni siquiera era su madre biológica, sino su madrastra. El padre de la entonces niña viajaba mucho, por lo que la dejaba a cargo de esta mujer tan detestable, quien la tenía bajo amenazas para que su papá no se enterara de todos los abusos que sufría. La señora cuenta que, junto con su madrastra, vivían en el campo, en una enorme casa con un patio equivalente a su tamaño, y en el centro de este patio había un pozo de agua muy profundo. Quiero que guardes este detalle para después. De entre todos los castigos y maltratos favoritos de la madrastra, destacaba uno muy cruel, porque además de hacer daño físico a la niña, también lo hacía psicológicamente, el cual consistía en mandarla por agua a un río que se encontraba a una distancia considerable de la casa, a pesar de que la misma contaba con el susodicho pozo. Sin embargo, eso no era lo difícil de la tarea, sino que además la mujer obligaba a la niña a hacerla en los días más calurosos, cuando el sol se encontraba en su máximo punto, y las reglas eran tan sencillas como miserables. No podía beber ni un poco del agua que llevase, ni tampoco podría soltar, ni por un momento, el balde, ni siquiera para descansar. Y se preguntarán, ¿cómo podría saber aquella mujer si la chiquilla seguía o no sus estrictas instrucciones que, de no seguirse, las consecuencias serían cinturonazos, azotes, nalgadas y una noche sin cenar? Pues déjenme decirles que aquí viene el maltrato psicológico, pues la madrastra le decía a la pequeña que una cabeza la vigilaba en todo momento, una cabeza que vivía en el pozo y que la misma le contaría todo a la mujer. No importaba si la niña siguiera al pie de la letra las instrucciones de su madrastra, siempre existía la posibilidad de que recibiera una serie de azotes por su parte, mientras aseguraba que la cabeza le había dicho que la niña se portaba mal, cuando claramente no era así. La pequeña, de hecho, era muy buena, con una ironía que solo puede comprender la vida misma, poner a gente buena a sufrir a manos de gente mala. Una tarde, mientras la madrastra bebía hasta emborracharse y obligaba a la niña a sentarse junto para usarla como cenicero, le habló un poco más sobre la cabeza del pozo. Le dijo que había pertenecido a uno de sus ex maridos, quien, según ella, decapitó con sus propias manos, y que si seguía desobedeciendo y portándose mal, haría lo mismo con su papá. Esto, por supuesto, fue demasiado para la niña, quien, en un licuado de horror y rabia, saldría llorando de la casa, huyendo hacia el bosque para alejarse de esa espantosa bruja. De tanto correr, la ahora abuela dice que se sentó a descansar en el tronco de un árbol, donde eventualmente se quedó dormida. Pasaron las horas, oscureció. El único rastro que quedaba del sol era una aura azulada en el horizonte. Y entonces volvió a despertarse, agitada, temerosa de recibir una golpiza de su madrastra por llegar tarde. Rápidamente regresó por el camino y llegó a la casa, con todas las luces apagadas. Con el miedo de entrar y que la mujer la estuviera esperando, la chiquilla optó por entrar desde el patio trasero, colarse e ir de puntillas hasta su cuarto. Pero cuando llegó al jardín, escondida entre las plantas y las vallas, escuchó la voz de su madrastra. Por un momento la niña se asustó. Creyó que le hablaba a ella,
casi esperando el primer cinturonazo. Pero no, la voz provenía desde el pozo. Como pudo, se asomó con cautela, y sí, pudo distinguir la silueta de su madrastra agazapada en el pozo. Ya era lo bastante oscuro, pero pudo atisbarla por la débil luz azulada del anochecer. Era su madrastra hablando. Pero no solo eso, sino que parecía tener una conversación con alguien o con algo más. Apenas si podía escucharla, pero era claro que había dos voces. Una era de la mujer y la otra desconocida, pero era ronca y profunda. Ahí la niña se acercó un poco más para distinguir qué era de lo que hablaban, pero más, quién era aquel que respondía a las preguntas de su madrastra, hasta que distinguió, y esto lo recuerda muy bien, cómo la otra voz dijo: «Alguien nos está escuchando». Con un vuelco en el corazón, la niña vio cómo aquella mujer se puso de pie, alterada, como asustada de que la hubieran descubierto. Hizo algunos ademanes detrás del pozo y, sin más, caminó hasta la puerta trasera de la casa y se perdió en la oscuridad. La niña permaneció allí un buen rato, agazapada. El temor de ser vista por su madrastra no superaba la curiosidad, así que, con mucho miedo de que fuera vista desde las ventanas de la casa, se arrastró por el jardín hasta llegar al pozo. Todo estaba a oscuras. Apenas si la casa podía ser vista ya del otro lado del patio. A tientas, la niña comenzó a palpar el lugar en donde había visto a su madrastra y encontró un cajón de madera, apenas cubierto con hojas muertas encima, como si no le hubiera dado tiempo a la mujer de esconderla bien. La ahora abuela cuenta que no se atrevió a abrir la caja y mirar su interior, pero sabía muy bien, tal vez fuera por su presentimiento, o tal vez se trataba del peso considerable y notorio dentro, que no estaba vacía. ¿Hay alguien ahí?, preguntó la chiquilla, con su voz temblorosa. No solo tenía miedo de ser vista por su madrastra, sino también de que esa voz que escuchó hablando le respondiera. Pero no, la caja no emitió ningún sonido. Sin embargo, recordemos que se trataba de una niña, y como niños, la imaginación tiende a volverlos un poco más precavidos de lo que nosotros, ahora adultos, creemos. Con el pensamiento de que la cabeza estaba dentro de la caja, la pequeña volvió a arrastrarse esta vez fuera del jardín. No le importó que se ensuciara el vestidito que traía puesto. No se iba a arriesgar a que su madrastra la viera caminando por ahí en medio de la noche. Y cuando estuvo lo suficientemente lejos, escondió la caja en un tronco, uno que solo ella podría identificar. Más tarde, cuando inminentemente tuvo que regresar a la casa, se encontró a la mujer en la sala, como esperándola. La niña ya esperaba la tanda de latigazos. No obstante, después de un par de preguntas para averiguar dónde estaba, la madrastra simplemente la dejó ir. «Vete a tu cuarto», le dijo, en el tono frío que tanto la distinguía. La niña, gustosa, por supuesto que hizo caso. No era muy común esa reacción de la mujer, pero estaba agradecida de que estuviera de aparente buen humor. A la tarde siguiente, aprovechando que la mujer estaba que se caía de borracha, la niña fue hasta ese tronco donde había dejado la caja, y ahí le prendió fuego. No hubo gritos de agonía, quejidos, o nada más con lo que se pudiera sospechar que había una cabeza viva ahí dentro. La niña quemó la caja hasta las cenizas, sin rastro alguno de huesos o algo más que no fueran pedazos chamuscados de madera. La anciana confiesa no saber si realmente esa cabeza existió, o si imaginó la voz en el jardín. Jamás abrió la caja para comprobarlo. Eso sí, lo curioso de todo esto es que pocos días después, su madrastra cayó repentinamente en una rara enfermedad que la llevó a una muerte lenta y agonizante, y que además, nunca en toda su vida volvió a escuchar esa misma y extraña voz.
Este era un padre que amaba inmensamente a su hijo, un niño que pronto cumpliría 12 años. Siempre pasaba por él a la escuela, ya fuera para comer helado, para jugar videojuegos, o simple y llanamente para sentarse juntos en el banco del parque, a mirar a las demás personas. Todo lo que el niño podría pedir, su padre se lo compraba, aunque, a decir verdad, siempre era iniciativa propia del señor con tal de consentir a su hijo, con tal de asegurarse de que no le faltara nada. Pero contrario a lo que podrían ustedes pensar, el niño no era un malcriado. De hecho, para su edad y para el entorno en el que había crecido, era un muy buen chico, humilde. A veces incluso se sentía aturdido y hasta avergonzado por todas las cosas que su padre le compraba, y su mamá no era la excepción. Era hijo único al fin y al cabo. Lo que él más apreciaba de sus padres era la hora de la comida, cuando los tres se reunían en el comedor y podían contar el cómo les había ido durante el día. Este jovencito claro que disfrutaba de los regalos de sus padres, pero de entre todos, los que realmente le llamaban la atención no eran ni las figuritas de acción, ni la computadora, ni los videojuegos, sino las revistas que su papá le compraba cada vez que iban a un supermercado. Esas de índole científico, con datos curiosos. Y de estas, sus favoritas siempre fueron las que incluían artículos de astronomía, del espacio exterior, de los planetas, de las estrellas y más allá. Así que, como única cosa que realmente el niño le pidió a su papá, casi suplicando, era un telescopio para su cumpleaños número 12. El papá se lo pensó un poco, pero pudo conseguirlo, el mismo día del cumpleaños. Pero no un telescopio cualquiera, oh no, uno enorme y de excelente calidad que le costó un ojo de la cara. Pero el peso de haber gastado tanto en este regalo se lo compensó el hecho de ver a su hijo con una sonrisa de oreja a oreja. Pasaron los días y el niño se había obsesionado tanto con el telescopio que, apenas llegaba de la escuela, corría al patio de su casa para dirigirlo a otro punto en el cielo. Las tardes con papá y con mamá ya no eran las mismas, pero esto, lejos de pesarles, les contentó un poco. Les hizo darse cuenta de que también necesitaban un respiro para ellos mismos como pareja, así que dejaban que el niño usara el telescopio a sus anchas. Se aprendió cada constelación casi a la perfección. Cada estrella en el cielo podía identificarla sin problemas. Pero tras un par de semanas, ya iniciadas las vacaciones de verano, el papá notó unas ojeras grandísimas en torno a los ojos de su hijo, señal de que no había dormido en, por lo menos, toda una noche. La pareja, pese a discutirlo brevemente, lo dejaron pasar. Eran vacaciones después de todo. Pero más temprano que tarde, esta costumbre del niño, que a ojos de los padres ya había cruzado la línea de la obsesión, empeoró. El jovencito había dejado de comer, había dejado de salir. Muchos de sus amiguitos se preocuparon tanto por él que incluso lo fueron a buscar hasta la puerta de su casa. A lo mucho salió un par de veces al día para ir al baño y pocas veces tomaba una ducha. El matrimonio, a pesar de que les era difícil enfrentar a su hijo, un niño que hasta el momento no se había portado rebelde u hostil en contra de sus padres, decidieron actuar. Trataron de hablar con él, pero lo único que salía de su boca era: las vi parpadear, sin emoción alguna. Yo las vi parpadear. Los intentos para hablar con el chiquillo no fueron suficientes, así que el papá, decidido, salió a buscar un psicólogo. Pero cuando se encontraba vagando por la ciudad, arriba de su auto, buscando opciones que realmente pudieran ayudar a su hijo, recibió una llamada. Era su mujer en la sala de emergencias. El niño, su hijo tan amado, se había sacado los ojos. El cómo lo hizo es irrelevante para esta historia, pero sí, se sacó los ojos. Y afortunadamente su mamá lo descubrió a tiempo, porque si no el muchacho se hubiera muerto desangrado.
cuando el señor, con un dolor inmenso en su alma, pudo al fin hablar con su hijo tras semanas de recuperación en el hospital. Este seguía diciendo lo mismo. Yo las vi parpadear, y entre una de esas frases soltó la palabra clave. Las estrellas, yo las vi parpadear. El hombre inmediatamente asoció este mal tan horrendo con ese telescopio, por lo que, ahora culpándose por haberle desgraciado la vida a su hijo indirectamente, subió a su habitación, toda desordenada, pestilente a sudor de la pubertad. Y entonces ahí lo encontró, ese telescopio, que a diferencia del resplandor que emitía cuando el niño apenas lo había sacado de su caja, ahora se veía mucho más lúgubre a la sombra del ocaso. El telescopio no se había movido de su posición en todo ese tiempo en el que su hijo estuvo hospitalizado. Tan solo se quedó allí, coleccionando polvo. El papá se acercó a la lentilla, mientras su ritmo cardíaco se aceleraba. Había algo mal, no lo sabía, pero algo se sentía mal, como un presentimiento de muerte inminente, lo cual le parecía absurdo, pero, por otro lado, allí podría estar la respuesta por la que su hijo hizo lo que hizo. El hombre estuvo varios minutos mirando por la lentilla del telescopio. Pasó una hora y comenzó a oscurecer allá afuera, y conforme avanzó la noche, también surgió todo ese manto estrellado espectacular. Pasó otra hora, 2 horas, y entonces el hombre observó. Ahí supo qué es lo que su hijo miraba todas las noches, y entonces comprendió el significado de esa frase que ya se había quedado tatuada en su cerebro, con unas ganas inmensas, desquiciadas, de arrancarse los ojos. Y es que, en efecto, las vio parpadear. Y no solo eso, también las vio sonreír. Esta señora había crecido en los barrios bajos de Chicago, en una pequeña casa cerca del puerto, y, según cuenta, uno de sus primeros recuerdos allí era de un verano particularmente caluroso, cuando ella y su hermana, en un intento por refrescarse, descubrieron una sección de la costa, distinguida por su poco tránsito de personas. Es más, se hallaba cerca de un almacén abandonado, como una especie de astillero muy antiguo, y cada atardecer, durante las varias semanas que duró esa ola de calor tan sofocante, las dos muchachas iban allí al viejo muelle, a sentarse en el borde y refrescar sus piernas hasta que anochecía. La señora recuerda vívidamente con nostalgia y cariño la sensación de las algas enredándose y jugando con los dedos de sus pies, mientras las chicas los dejaban colgando a merced de la corriente, a merced del agua turbia pero agradable. Muchos años después, ahora como adulta, la mujer regresó al muelle para recordar los viejos tiempos con su hermana, y se llevó la desagradable sorpresa de que el almacén había sido demolido. Curiosa, quiso saber qué había pasado. Era un lugar muy preciado de su infancia. Sintió la necesidad de indagar más. Así que, tras buscar un poco por internet, se encontró con una noticia que la dejó fría. Resulta que el almacén no estaba del todo abandonado. Eso era solo una fachada. En realidad, estaba bajo posesión de un grupo mafioso que lo utilizaba como base de operaciones para una red de prostitución en toda la ciudad. Y a decir verdad, esto no habría sido descubierto por la policía de no ser porque un asociado de este grupo criminal comenzó a eliminar a la competencia. Secuestraba a las prostitutas de las mafias rivales, les llenaba los zapatos con concreto y las arrojaba por el muelle. Los investigadores, según decía la noticia, recuperaron casi 2 docenas de cadáveres del agua. Y más de uno se preguntará cómo descubrieron los cuerpos. Bien,
pues un pescador que desembarcó en ese mismo muelle notó algunos cabellos de las víctimas flotando cerca de la superficie, como si se trataran de algas. La chica apenas escuchó ese grito tan bestial, no dudó en correr por el túnel, y mientras huía, no dejaba de arrepentirse por haberse atrevido a entrar allí. Giovanna era una jovencita rusa que, a diferencia de muchas otras adolescentes de su edad, destacaba por ser alguien temeraria, intrépida, podría decirse incluso que un poco impertinente. Y es que ella tenía un blog dedicado a la exploración urbana, cuando apenas comenzaba ese boom. Y como sabemos, la necesidad de atención a veces puede orillarnos a cometer actos cuestionables. En el caso de Giovanna, mientras más osadas fueran sus exploraciones, más visitas tendría a su página. Y lo que era mejor, más visitas significaba un buen billete. Tal vez no el suficiente para independizarse de sus padres, pero sí como para darse un gusto de vez en cuando. Desde casas en medio del bosque hasta hospitales abandonados, Giovanna recorrió decenas de lugares, acumulando miles de visitas en su blog. Pero había un sitio en particular al que no se atrevía a ir, ya fuera por la peligrosidad del lugar en sí mismo, o por el hecho de las desapariciones extrañas que dieron sentido a las leyendas e historias que de ahí se contaban. Pero Giovanna seguía férrea a no ir. Sin embargo, como dije anteriormente, la necesidad de atención puede orillarnos a cometer terribles imprudencias, y con esta chica no fue la excepción. Luego de que sus seguidores, casi suplicándole, le pidieran ir a esa mina abandonada, a las afueras de una pequeña ciudad, Giovanna accedió. Así fue como emprendió un viaje de casi 5 horas hasta el lugar, excusándose con sus padres de hacer una pijamada con sus amigas. Lejos de lo que pudiera parecer, Giovanna era muy inteligente y siempre tomaba sus precauciones. Llevó consigo agua, linternas, baterías de repuesto, un equipo que no todos los exploradores urbanos suelen tener, para que se den una idea de lo serio que era este proyecto para ella. Esperó hasta el anochecer, grabó unas cuantas tomas, mostrando que, de hecho, los primeros signos de abandono eran ausentes en esa mina, que no era más que un túnel enorme. No había siquiera grafitis o basura por el suelo, señal de que no muchas personas acudían a ese lugar tan extraño, tan tétrico. Algo que de inmediato comprendió Giovanna una vez que el último rayo de sol se escondió tras el horizonte. Después de pensarlo un poco, ya estaba ahí de cualquier forma, encontró los ánimos para entrar. Encendió su cámara, sus luces y simplemente caminó al interior de la mina abandonada. Pasaron algunos minutos que derivaron en 1 hora, luego en 2, y la chica no conseguía llegar al final del túnel. Su linterna apenas conseguía alumbrar pocos pasos más allá de lo oscuro que estaba. Giovanna hablaba de vez en cuando a la cámara, pero más que hablarle a su futura audiencia, lo hacía para ella misma, para no sentirse sola en aquel lugar. Ya llevaba tomando casi la mitad de su reserva de agua, todavía sin poder llegar al final, cuando sucedió lo que te conté al inicio de la historia. Un grito monstruoso, abrumador, se escuchó desde lo profundo de la mina. Giovanna ni siquiera esperó a atisbar aquello que lo causaba y que, a juzgar por el sonido de sus pasos, se acercaba rápidamente a ella. La chica solo corrió. Siguió huyendo por varios minutos, escuchando aquello casi pisándole los talones, cuando cometió el error más grande en su corta vida. La curiosidad, invadida por el terror, le ganó y giró su cabeza, mirando por sobre su hombro. Lo que había detrás no podía ser un humano, a pesar de parecerse mucho a uno. Y es que parecía ser un hombre
delgado hasta el extremo, tanto que sus músculos se marcaban en una piel totalmente blanca, a la que parecía que nunca había tocado el sol. Y esa cara era un rostro tan estirado que resultaba asqueroso, repulsivo, con una boca muy abierta que le llegaba a lo que deberían ser sus costillas. Giovanna sintió que las piernas se le doblaban, pero jamás detuvo su huida. No fue hasta que alcanzó a ver la débil luz de la noche en la entrada de la mina, esperanzada de que pronto saldría de ese lugar, que sintió una mano tomándola por el hombro, una mano huesuda. A partir de ahí, la chica perdió la conciencia. No supo cuánto tiempo, pero lo que sí sabía era que ahora se encontraba dentro de la mina, desnuda y en total oscuridad. El muro de roca y las vigas de acero lo delataban. Era ese túnel. En pánico, Giovanna se puso de pie, sin saber en qué dirección correr, hasta que vio una débil luz en la lejanía que se acercaba lentamente. No le importó dejar su cámara, sus luces y su mochila con todas sus cosas personales dentro. Lo único que quería era salir de allí. Corrió hacia la linterna en la distancia, dándose cuenta de que se trataba de un muchacho, tal vez de su misma edad, y le lanzó un grito de ayuda, o más bien, lo intentó, porque sin importar cuánto gritase por auxilio, lo único que salía de su boca era un quejido bestial. El chico apenas lo escuchó, no dudó en correr por el túnel, y mientras huía, no dejaba de arrepentirse por haberse atrevido a entrar allí. Este caso se cuenta como una historia real, y es que, en retrospectiva, es algo que perfectamente podría suceder si es que te dedicas demasiado al hobby de tomar fotografías a la naturaleza, justo como lo hacía este hombre, que prefiere mantenerse en el anonimato. Él es un tipo solitario, y mientras algunos prefieren gastar su tiempo libre en videojuegos o en antros, lo que más le apasionaba era la fotografía. Todos los fines de semana emprendía un viaje a las afueras de su ciudad, en el bosque. Allí se desconectaba de todo, montaba un campamento y se dedicaba el resto del día a tomar fotos de absolutamente todo. De los árboles, de la montaña, de los pájaros. E incluso fue tan afortunado como para retratar a un león de montaña. Le apasionaba todo eso. Al ser una costumbre que tenía desde hacía años, no temía acampar solo. Es más, lo prefería. Era alguien que le encantaba su espacio, que le encantaba escuchar todos los sonidos que un bosque tiene por ofrecer durante las noches. Y aquel fin de semana no fue la excepción. Esta vez, el hombre fue a una sección diferente del bosque, una que no había explorado, y siguió con ese ritual tan importante para él: llegar, levantar su tienda de campaña y llenar la memoria de su cámara con fotografías mientras paseaba por ahí en los senderos. Con el anochecer regresó a su campamento, cambió la memoria de su cámara, lista para el día siguiente, y ahí se durmió. Para su sorpresa, a la mañana siguiente, la memoria de la cámara fotográfica no estaba vacía. Por un momento se confundió, cuestionándose si realmente la habría cambiado la noche anterior. Pero cuando comenzó a mirar las fotografías que llenaban la nueva memoria, sintió un vacío en el estómago. Se sintió observado, de hecho, en medio del bosque. Se sintió más solo que nunca, y un frío paralizante le bajó por la espalda. Lo que había retratado en esas fotos era su campamento durante la noche. Primero se podían apreciar los árboles, apenas iluminados por la luz de la luna,
y la cámara, con cada imagen, parecía acercarse a la casa de campaña. Lo que este hombre vio a continuación lo llevó a tomar meses de terapia, a causa de una paranoia terrible que lo aisló en su propia casa. Lo obligó incluso a abandonar definitivamente ese hobby tan lindo y tan sano. Y es que, en las últimas fotografías, se le podía ver a él mismo durmiendo dentro de la casa de campaña.